y están listos como para escuchar un cuento con bajo de bajo. Vamos a ir a Rusia. Vamos. Hubo una vez una demostración de cortesía rusa. Hay en Rusia una ciudad bastante grande, el centro de una vasta zona árida. En esta ciudad hay un club de ajedrez. Y quien quiera, en toda la zona, esté seriamente interesado en el ajedrez, pertenece a este club. Durante varios años hubo dos ancianos que estaban muy por encima de todos los demás miembros del club. No eran maestros, pero en la zona eran los mejores jugadores. Y a lo largo de los años, los socios del club habían estado intentando decidir cuál de los dos era el mejor. Cada año había un concurso y cada año los dos hacían lo mismo. Primero, uno de ellos ganaba. Después, ganaba el otro. Después empataban o declaraban tablas. El club estaba dividido. La mitad de los socios pensaba que el uno era superior. La otra mitad pensaba que el otro. Los socios del club querían tener un campeón, de modo que decidieron que este año harían un concurso distinto. Decidieron traer un jugador inferior, una persona completamente desconocida, ajena a la zona. Y cada candidato jugaría con él una partida. Y entendieron que cada uno de los candidatos le ganaría al jugador mediocre, de modo que no era cuestión de ganar o perder, sino que resolvieron más bien votar después, tras estudiar y discutir el juego de cada uno de los candidatos, y que le otorgarían el campeonato a aquel que jugara con mejor estilo.
noche del torneo llegó. Y el primer candidato jugó con el jugador inferior. Hasta que este finalmente se encogió de hombros y le dijo al anciano: abandono, usted gana obviamente. Momento en el cual el anciano se inclinó e hizo girar el tablero en redondo, tomando él la posición que el joven había abandonado. Y le dijo: continúe. Jugaron hasta que el joven recibió jaque mate. Después, el segundo candidato jugó con el joven hasta que el extranjero se encogió de hombros y dijo: abandono. Y el anciano, exactamente como lo había hecho el primero, hizo girar el tablero en redondo y le dijo: continúe. Jugaron un buen rato hasta que el joven, con expresión vacía, se encogió de hombros y se echó hacia atrás y dijo: no sé qué hacer, no sé a dónde mover. ¿Qué haré? El anciano torció la cabeza para entender mejor cómo veía su oponente el tablero y después dijo cautelosamente: bueno, ¿por qué no mueve esa pieza allá? El forastero miró el tablero sin comprender. Y después se encogió de hombro como diciendo: bueno, no puede causar ningún daño. Después de todo, ¿qué importa? Sé que voy a perder de todas maneras. Con este gesto, movió la pieza allá. El maestro frunció el ceño y examinó el tablero durante varios minutos antes de mover. Su entrecejo se ahondó. Las comisuras de su boca se cayeron. Sus ojos se endurecieron. Devolvió una hosca pétrea, desafiante mirada a su público antes de decir con una voz ronca que todos pudieron escuchar: ¡abandono! Saltó de la silla, alzó rápidamente su bastón con puño de oro y lo descargó sobre el tablero de ébano y marfil, partiéndolo por la mitad. Salió corriendo de la habitación,
murmurando en voz alta una larga, vigorosa letanía de blasfemias que fueron maravilloso escuchar. Por supuesto, le otorgaron el campeonato del club. Y de paso, pienso, demostró la manera apropiada de perder una partida. Ajedrez. Un cuento de Spencer Holst, traducido al español por Rodrigo Fresán e ilustrado por Peperina Magenta. ¿Les gustó? Cool. ¿Lo siguieron o se perdieron?